Todos los que trabajamos por la cultura, pues llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos en bien de la cultura. Yo estoy aquí para proponer, para dar ideas y también escuchar las propuestas de todos los compañeros. Buenas noches, mi nombre es Mayra Arias, soy artista independiente y estoy trabajando en gestión cultural y me interesan estos tópicos de la cultura. Bueno, yo me autopresento. Soy Manolo Salgado, soy habitante del Barranco y muy amigo de Eduardo Moscoso, creo. Y muy amigo de muchas personas que están aquí y esa es la razón que me asiste para justamente estar acá. He pedido que asistamos a esta reunión para ver de qué se trata. ¿Qué se puede hacer? Soy desde hace poco tiempo miembro de la Casa de la Cultura, me tocó una gran recapitulación conmigo mismo, justamente porque siempre había sido enemigo de las instituciones, y lo digo de frente. Pero, dadas las circunstancias, por ejemplo, de que yo veo que es necesario mantener espacios de independencia de los creadores, en esa lógica y en ese sentido, yo acepté ser miembro de la Casa de la Cultura. Voy a dejar esa cuestión que luego conversaremos y seguir adelante. Es lo que yo quería en mi presentación, sobre todo, plantear, que seamos completamente propositivos y que realmente de aquí salgan ideas muy importantes que sean incluso un aporte para la ley de la escultura. Casa de la Cultura. Y pues el hecho de que estoy involucrado en la cultura, pues creo que era necesario que esté presente en la reunión de hoy. Muchísimas gracias. Vengo a esta convocatoria, me preocupa lo que está pasando, creo que le debilita a la casa y lo que queremos todos es que se fortalezca en este momento que vive el país. Escuché al compañero ahora hace 15 días en algo de la ciudadana con Janet. Entonces quería llamar ese momento, pero dije de haber otro más oportuno para debatir el que entender por cultura y aportar en lo que es la cultura ambiental. Ese es el objeto de estar yo aquí. Bueno, la sensación de malestar que creo que es continua en los gestores del arte, ¿no? Cada vez que uno emprende cierto proyecto cultural se encuentra con las mismas trabas, llámese Casa de la Cultura, Bienal, llámese Subsecretaría de Cultura, llámese Banco Central, etcétera, etcétera. O sea, esto es un tópico, uno emprender un acto cultural o un proyecto cultural y enfrentarse que el apoyo efectivo no se encuentra. Eso sabemos que es así, entonces esa es la razón que nos asiste para estar acá en esta noche, ¿no? Con Eduardo habíamos revisado y decíamos por dónde comenzamos, ¿no? El diagnóstico ya lo sabemos, o sea, todos hemos estado emprendiendo alguna actividad cultural y sabemos cuáles son las complicaciones de vivir del arte aquí en Cuenca. ¿Sí? Si es que no se ha tenido fortuna o no se han tenido los contactos suficientes, es dificilísimo resistir en una actitud o una actividad artística. Decíamos por dónde comenzamos, ¿no? Y habíamos revisado la ley de cultura, que creo que es un punto importante de inicio de un diálogo, ¿no? En especial en el capítulo 49, dice control social y rendición de cuentas. Establece que las personas en forma individual o colectiva tienen el derecho de formar veedurías sobre cualquier tema de su interés en materia de cultura, así como la de constituir observatorios culturales a fin de investigar, analizar la actividad de las instituciones de cultura. Para establecer indicadores de la actividad se tomará como referencia el Plan Plurinacional e Intercultural del Suma Causay. Los resultados de las veedurías ciudadanas y observatorios se pondrán obligatoriamente a consideración de la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La verdad es que ya se me terminó cocinando la cabeza porque nosotros nos metimos de cabeza en el asunto del proceso constituyente sobre la cultura. Acá con el Juan Pablo teníamos el Foro Independiente de las Culturas, por ejemplo. El Eduardo también vino varias cosas. Hicimos buenas propuestas, algunas fueron acogidas, otras fueron torcidas, otras ya no sabes, o sea, porque también a uno le da la impresión de que los actores culturales somos tontos útiles para la reunión, para que nos tomen la foto, para que digan hay consenso, hay socialización, hay esto, hay lo otro, y a la hora de la hora tienen una carta por debajo de la mesa para hacer lo que quieran, o sea, digamos como que ya tenían el plan reestructurado desde antes.
perdón, yo seré de los pocos dinosaurios desde el comienzo del proceso constituyente, que fue antes de la subida de Correa, fue con la caída de Gutiérrez, que yo tuve la suerte de vivir la fiesta de los forajidos en Quito, ¿no? Fue realmente una revolución espiritual, como lo que debe haber sido el mayo del 68 en Francia, o lo que se está viviendo ahorita con los indignados en España. Entonces, yo fui de los pocos dinosaurios que estuvo en contra de que exista un Ministerio de Cultura. ¿Y por qué? Porque un ministerio responde a la línea política del régimen de turno. Lo que yo creía que debía haber es un Consejo Nacional de Cultura, pero que realmente funcione, donde estén las instituciones y los no institucionales, o sea, la sociedad civil. Con transparencia, con esto. Y que obviamente el gobierno tenga su plan cultural, está en su derecho, pero dentro de un consejo amplio, de un consejo democrático, de un consejo plural. Y a mí sí me da mucha preocupación, de algún modo, que desaparezcan todas las instancias independientes y que todo sea absorbido por una instancia de gobierno, que finalmente responde a una ideología. Cuando digamos en el tiempo del neoliberalismo, en que Mickey Mouse era lo mismo que Alfaro y todo era la banalidad de la compra-venta, y eso había que levantar nuestra nacionalidad. Ahora que esa es la religión del Estado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar la manera de seguir siendo críticos. Yo sí cuestiono a fondo a los padres de la patria. ¿Sí? O sea, ¿por qué tenemos que cantar loas a Simón Bolívar? Si Simón Bolívar quiso ser emperador, por ejemplo, o cosas de esas. El gran poeta del Ecuador, José Joaquín de Olmedo, un oportunista que hasta un año antes estaba cantando loas al virrey, y que se opusieron a la Junta Patriótica de Quito. Y entonces quien levanta la voz por esas cosas, entonces ahorita es un antipatria. Y entonces cuando digamos los planes culturales pasan a ser una plataforma ideológica, entonces de ahí al fascismo estamos a un paso. Es como yo lo veo. A lo mejor yo estoy demasiado paranoico con eso, pero para mí es muy peligrosa una dirección ideológica de la cultura. O sea, yo creo que, digamos, lo que hay que hacer es fortalecer las cosas que se hacen. Y si hay gente que quiere hacer loas a la Virgen, esté en su derecho, y quien quiere hacer loas al diablo también esté en su derecho. Somos una sociedad plural. En la Casa de la Cultura, a partir de la conformación del directorio y de esta nueva administración con Carlitos Vázquez, que realmente debemos este rato tener una mirada hacia lo que significan las propuestas culturales, que en el caso, por ejemplo, de grupos independientes y de redes que se han conformado a nivel del país, sobre todo en Quito, realmente hay un despliegue de acciones y una ejecución amplísima de proyectos en ese sentido, con actores culturales independientes que a veces reciben apoyo inclusive del municipio o de la misma Casa de la Cultura, pero que, como decía el Pancho, no están en una onda de estar institucionalizados. La religión puede ser excelente, pero el otro que se institucionaliza, entonces resulta el Vaticano. Entonces, en ese sentido, yo pienso que las cosas tienen que ir hacia, estoy de acuerdo por ese lado, hacia el fortalecimiento del trabajo independiente. Aquí nosotros tenemos una serie de centros culturales. Yo mismo tuve uno que tuve que cerrar y hacía, creo que el triple de actos culturales que en esa época hacía la Casa de la Cultura con María Rosa Crespo. Y sin embargo,
Cuando yo quise hacer un convenio con la Casa de la Cultura, me dijo, no, que primero saque la personería jurídica si quiero que yo tenga un apoyo por ese lado. Hasta saqué la personería jurídica, pero no me sirvió de nada. Entonces, hay ese tipo de cosas que realmente, desde la institucionalidad, no nos han permitido funcionar. Porque yo pienso que el trabajo independiente de la cultura tiene que darse así, ¿no? Con gestores culturales que desarrollen proyectos que finalmente, con la autogestión o con el apoyo pues, institucional, pero que sigan en esa línea de independencia. Y eso es un poco lo que las instituciones no han hecho. Hay una serie de reclamos al Ministerio de Cultura, por ejemplo, en la cuestión de esto, de los fondos concursables, que por una parte me parece bien, pero por otra como que no funciona, llegan hasta ciertos estadios de la población, pero se frustra ya las opciones que puedan tener otros actores culturales que están con excelentes proyectos, pero que no pueden despegar precisamente porque no tienen el contacto, no sé, el concurso en ese sentido es bueno, ¿no? Pero sin embargo ustedes saben que todavía existe el palanqueo, el amiguismo, el grupo, y eso un poco está en todas las instituciones. Por eso yo decía que en este momento tenemos todos que de alguna manera renunciar posiciones y entrar en un trabajo solidario, de apoyo de toda la gente que hace cultura, y que se puede proyectar a una serie de cosas que en este momento se están dando en Quito, por ejemplo, que es el tema de las industrias culturales. Y el manejo adecuado desde el punto de vista incluso de economía cultural y todo lo que se está manejando ahora, ¿no? A veces los actores culturales no tenemos ningún asesoramiento en ese sentido y no podemos despegar porque no conocemos, ¿no? Entre comillas, hasta de todo lo que tiene que ver con lo que es hasta marketing, ¿no? Entonces, por ese lado yo sí pienso que no como una asociación y un grupo aquí que se reúne y que de pronto empieza ahí a soñar con una serie de cosas que no se van a realizar, sino más bien yo creo que apoyar esta iniciativa del Eduardo para que avancemos conjuntamente en toda una propuesta. Yo decía que luego de todas estas conversaciones deberíamos plantear todo un manifiesto, ¿sí?, al gobierno y exigir políticas de Estado ya, no de gobierno, que entra la parte, como decía Pancho, ideológica, etcétera, etcétera, sino más bien pues plantear una situación que en realidad nos beneficie a todos y que sea un factor de impulsar realmente el trabajo de todos los que de alguna u otra manera hacemos cultura. Y a veces pensamos que la cultura solamente es pintar un cuadro o publicar un libro o hacer una obra de teatro. No, la cultura está en toda acción en donde se implica o está implicado un colectivo, ¿sí? Y allí hay ideas tan interesantes como esto del medio ambiente, o como el reciclaje, o como ustedes quieran, ¿sí? En Quito venimos viendo cantidad de proyectos culturales que van en una línea muy interesante, que rompe precisamente ya ese esquema mental muy tradicional de lo que es la cultura. Y la Casa de la Cultura pienso que ha caído en eso precisamente, ¿sí? Tenemos que la Casa de la Cultura es una reunión de intelectuales ahí, además de mucha trayectoria y así de una calidad extrema, que eso no lo dudo, siempre he exigido también calidad, pero que no vamos allá. Entonces yo pienso que si la Casa de la Cultura tiene que seguir manteniéndose como un espacio de trabajo cultural, debe abrirse a la gente, a los públicos, y no solamente ser la Casa de la Cultura, sino las culturas, porque nosotros somos un país pluricultural, igual que la ley de la cultura tiene que ser la ley de las culturas. Ahí también ya encierra una situación de acuerdo ideológico. Entonces, yo pienso que
que hay que hacer una serie de renuncias, hay que impulsar todo un nuevo proyecto, una nueva propuesta. Y repito, yo creo que de todo esto podríamos hacer un gran manifiesto para que las cosas tomen su rumbo y realmente poder lograr los objetivos que cada uno de nosotros tenemos. Muchísimas gracias. Quiero contar desde la experiencia que entiendo cultura, y qué bueno que Eduardo nos dio esa buena oportunidad de, por emisora, y socializar las ideas, que me parece es la línea de trabajo. Primero, me cuestiono qué entender por cultura. Y digo, desde la experiencia he venido manejando o desarrollando un concepto que está en proceso. Yo lo entiendo como la herencia social que se transmite de generación en generación. Quizás con esas dos palabras, herencia social, podemos enmarcar todas las expectativas que tenemos en el campo de la cultura, porque me resulta muy sesgado solo escribir un libro, pintar un cuadro o hacer alguna obra que queda ahí, las artes en verdad. Pero yo voy realmente a la forma y al modo de vida de cada uno de nosotros. Entonces, esto redunda en una salud completa, una alimentación sana, una recreación amplia, en suma, vivir con alegría, vivir en familia. Miren, el momento que yo ingreso en esta casa, solamente con ver los materiales, me siento bien, y ni se diga con las personas con las que estoy acá. También soy miembro de la Casa de la Cultura, entre comillas, desde hace 2 años, me parece, o 3 años, o más, ya he perdido las cuentas. Se formó una famosa comisión de ecología y medio ambiente, pero quedó solo en el nombre nomás. Hasta ahí llego, no voy a referirme a más cosas. Entonces yo veo que la cultura ha quedado enclaustrada dentro de 4 paredes, un poco lo que he venido haciendo también en la universidad. Y también hablo porque tengo algunos años en la docencia, y por favor, en este momento los títulos para nada, no me interesa hablar de eso, sino cómo vivimos, ¿no? Entonces, de la experiencia así mismo en la docencia, entre comillas, yo veo que el trabajo en la gran aula que se llama la naturaleza, y ahí hay un concepto de la interpretación ambiental, en donde la naturaleza nos da una tremenda oportunidad de aprendizaje, de prácticas, de convivencia y de todo lo demás. Entonces esto como unos par de antecedentes para entender al campo al que yo quiero aportar, y también desde la experiencia nuevamente, qué entender por esta cultura ambiental. Yo veo que hay inclusive un calendario elaborado de las fechas del Día del Agua, del Día del Árbol. He oído que estos días hay el Día del Ambiente, ya pasó el Día de la Tierra. Pues alguna vez me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿y el ingeniero Lobato, entre comillas, es quien maneja esto? Le dije, no, vea. Hace 45 años que yo ingresé al municipio, realmente sembramos árboles, son los que podemos ver al día de hoy. Con ideas que me formé fuera del país, aquí mismo, y sobre todo este gran maestro, mi padre, que él fue quien me guió, y vivíamos aquí. Yo soy nacido justamente en esta zona, por eso también hablo con mucho más cariño. Entonces, ese tema, por ejemplo, de vegetación, por poner un ejemplo, el árbol le vemos al cabo de 30, de 40 años, no le podemos ver en el instante. Y yo veo que por el 94 se hizo, por ejemplo, la siembra de 1 millón de árboles, 1.300.000, no sé cuánto más. Leo así mismo en la prensa que están sembrando miles de plantas y más. Yo he podido ir a observar en los lugares donde se han sembrado, pero son recursos botados. Son recursos botados porque primero no se abre bien un hoyo, no se hace un relleno como debe ser, no se da la protección y no se pone el tamaño de planta, que ya lo hicimos acá en Cuenca, y de esto podemos seguir hablando mucho más. Entonces me refiero a que esa formación, esa cultura que está recibiendo el niño, realmente está distorsionada, no está dentro de un proceso.
o se realizan los famosos desfiles ecológicos, en donde a los niños se les disfraza de maripositas, de florcitas, o se siembran estos arbolitos, entre comillas. Es decir, yo veo acciones más bien en contra de la naturaleza, no a favor de la naturaleza. Y de eso yo puedo seguir abundando mucho más. Y termino con una última idea. Les invito a que visitemos mi casa en algún momento, en grupos de 10, porque el espacio es pequeño, en donde yo soluciono problemas ambientales, porque esa es ya una ética profunda de cada uno. Yo no puedo trasladar el problema ambiental al vecino o al municipio, para nada. Yo a la imagen no le necesito absolutamente para nada en el tema manejo de desechos, porque todo le soluciono yo. Igual entiendo a Diana, en fin. Entonces yo les invito a que visitemos ese espacio. Y lo que decía Pancho, fortalezcamos lo que hacemos en este tema de cultura. Yo lo vengo haciendo eso toda mi vida y recibo con gusto para conversar con las personas que visitan. Y qué satisfacción que al cabo de un tiempo están haciendo ya cosas similares, pero poquito a poquito. Este es un tema de cultura y sobre todo el tema ambiental que iniciamos de un punto y es una espiral que cada vez se va ampliando mucho más. No es aquí cantidad, concluyo. El tema ambiental es calidad. Entonces, ese es mi mensaje y espero aportar en este espacio. Osvaldo Calle de Madre Tierra, guitarrista de Los Uchos, quisiera hacer algo para que la cuestión burocrática esté en sintonía de las cosas que sí se hacen y sí se logran realizar. O sea, ¿qué podemos hacer en conjunto para que esos tiempos sean más sincronizados? Porque también, no sé si sabemos, si saben los estamentos, tal vez nos falta a nosotros presentarnos también ante Casa de Cultura, ministerios y todo. No creo que saben cuántas bandas de rock hay en Cuenca. Para su conocimiento hay más de 36, yo les he contado. Colectivos, más de 20 los hemos contado también. Y no nacen porque es fácil hacer arte, pues eso lo sabemos, ¿no? Aquí la gente, el joven, se reúne a hacer otras cosas que no sean lo que dicta la más media, ¿no? Pero eso es verdad, eso sucede, eso es así. Decir que es bueno, que es malo, yo creo que ya va a un punto muy pasado ya de siglos. Juzgar que es lindo, que no. Yo creo que simplemente ponernos a pensar en eso o pretender que alguien lo hace es perder el tiempo para mí. Aquí se hacen cosas, es verdad, en todos los aspectos de la cultura. Y no tiene una sincronía con aquellos que están del otro lado de la parte administrativa gubernamental. Para mí ese es el problema fundamental. Hablo de pagos después de un año, después de 2 años, pero ahí sí todos, el Ministerio de Cultura, alcaldías, Casa de la Cultura, no sé si la Casa de la Cultura alguien últimamente ha ayudado en algo, no creo. Pero en fin, eso para mí me encantaría como una pregunta, como hacer una lluvia de ideas de qué podemos hacer, pero prácticamente para ayudar a solucionar ese problema, ya que el mundo de la cultura de nuestro país, en nuestras cabezas, yo estoy seguro que tiene varios problemas. Pero esa sincronía de hacer efectivos nuestros esfuerzos para proveedores, para pagar artistas, para sacar desde afiches y todo eso, no hay tal sincronía. Y ojo que no es tan devastador ese asunto porque seguimos adelante, pero sí desgasta y no nos ayuda a mejorar en lo que hacemos. Es una pregunta más bien la que hago, no tengo una idea, la verdad, de cómo podemos hacer para que la gente de la burocracia tenga la decencia de hacer un poco más rápido su trabajo, para empezar, ¿no? Hablando de desembolsos de cosas que estoy seguro aquí todos hemos ganado alguna vez algún concurso o alguien nos ha facilitado algún dinero público para hacer realidad alguna idea propia. O sea, si es que propias son las ideas de algunos de nosotros, que no creo que nadie tenga una idea de uno. Eso también es parte de toda la sociedad. Es decir, que es preocupante lo que ha estado pasando o cómo se ha hecho. Tengo un pianito.
cómo se ha hecho público una serie de acontecimientos internos de la Casa de la Cultura que a mi parecer, o por lo que yo he podido advertir, no son propios de ahora, sino que han venido pasando una serie de recursos que se usan para tratar de manejar una institución ya muy obsoleta y opaca que está a punto de ser absorbida por el Ministerio de Cultura además, y que entiendo, lo que me inquietaría a mí es, y ahí coincido con Panchito, es que tratar de conservar ese espacio y fortalecerlo para poder continuar con la idea de cultura independiente, como fueron los mejores momentos de la Casa de la Cultura, ¿no? La verdad no me hubiera gustado que esas cosas se vuelvan tan públicas, y me parece que este momento es un espacio crítico, porque esto va a ser aprovechado por instancias más grandes que están negociando el futuro de la Casa de la Cultura, y a mí me parece que deben buscarse una solución renovadora, fuerte ahora. No tengo idea cuál va a ser, pero sí es muy preocupante desde afuera ver cómo se ha hinchado en las redes sociales, cómo todo el mundo sabe, y no creo que tenga que ver con las buenas cosas que se están haciendo, que siempre la Casa de Cultura está haciendo buenas cosas. Creo que lo que está creando ese problema es las cosas que están mal. Culturales también. Es el tema de los espacios, ¿no? De los espacios de las instituciones que hay en Cuenca. Yo a veces lo veo que no está muy democratizado, porque si bien es cierto hay gestores o actores culturales donde quieren hacer sus presentaciones, siempre están encontrando trabas. Hablo en el tema del Museo Pumapungo. Nosotros hemos abierto, estamos democratizando todos los espacios. Es por ello que estamos haciendo eventos cada semana. Y en eso el apoyo que da el director es fantástico, y me gusta esa fuerza que le da él, porque trata de apoyar en todo porque tiene su espacio. Y yo pienso que esa es la democratización de los espacios que tienen que ser aprovechados por todos los artistas, y no solo en el Museo Pumapungo, sino en todas las instituciones. Como digo, yo no podré decirles, pero ustedes sabrán hacerse la pregunta y responderse ustedes mismos si están teniendo acceso. Hay democratización de los espacios aquí en Cuenca. Y si no lo hay, pues yo creo que nosotros debemos buscar esa democratización de los espacios, porque en la ley lo dice. En la ley de cultura está eso, que tiene que ver con la democratización de los espacios. Y allá debemos comenzar a trabajar nosotros, como artistas, como gestores culturales, como colectivos culturales. El trabajo nos lleve a, por ejemplo, hacer un catastro, un levantamiento informativo. ¿Cuántos gestores, de qué áreas, cuántos espacios, cuántos teatros, cuántos espacios culturales, a qué se dedica cada uno de ellos? Y ver si esa oferta que está en el mercado, si existe, si hay el público, qué pasa con los públicos. Nos toca hacer un estudio real, como se hace en otras áreas, para ver si estamos o no ocupando esos espacios. Estamos dando solamente lo que a la gente le gusta, o a la gente necesita otras cosas. ¿Qué pasa en esos ámbitos? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa cuando hay un grupo excelente y hay 5 personas? ¿Qué pasa con el actor? ¿Qué siente él como un gestor, como un artista, ¿no es cierto? Entonces yo creo que un gran trabajo, por ejemplo, de esta reunión, yo sugiero que dentro del manifiesto, que podríamos sacarlo ahora, sería como un trabajo, un levantamiento, y hacerlo conocer en los diarios, en las redes. Entonces, sí, ok, aquí existe, porque pronto sabemos que sí existe. Pronto hay tantos, como decía por ahí alguien, hay tantos grupos de rock, hay tantos grupos de otro tipo de cosas, pero a lo mejor la ciudadanía en general no lo conoce, no lo sabe. Entonces yo creo que una tarea importante sería como, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos somos? ¿Quiénes son? ¿Y qué ofertas se está presentando? Y en base a eso, pues, empezar a llenar los espacios, y en ese momento
la cultura misma se dejará hablar y se dejará preguntar si es realmente lo que queremos o que lo intentemos completar. Y habrá un trabajo interesante que puede llevar a otro tipo de consecuencias, a otro tipo de respuestas, ¿no? Que pueden venir después también y aplicar también lo que dice la ley al respecto, ¿no? Que es la democratización de la cultura, exactamente lo que estamos diciendo, ¿no? Esa es mi idea. La Casa de la Cultura tiene muchos espacios abandonados. Habilitémonos para salas de ensayo, para un sinnúmero de cosas. Se armó una comisión y lamentablemente los mismos gestores que reclamábamos que no teníamos espacios, no fuimos a hacer el levantamiento. La casa puso un presupuesto para adecuar lugares, pero no está. Hay una sala de ensayo que ensaya un grupo. Entonces también es preocupante de nuestra parte, como actores, gestores culturales, artistas, pedimos y ¿qué hacemos? Tenemos, la sala Alfonso Carrasco, tenemos un promedio mensual que va allá, unas 400 personas semanales a la sala. Y entre niños, jóvenes y adultos. Y es gratificante porque esa sala 8 años pasó muerta. Y ahora es la sala más ocupada, por decir, en Cuenca. Y una de las más cotizadas. No tiene ningún costo. Y a veces no sabemos, no sé si porque no sabemos o porque es que la gente desconoce de esto. Igual, nos pidieron equipos nuevos. La casa dijo, nos piden equipos nuevos, compremos equipos nuevos. Y está ahí la sala. Y mucha gente, no sé, ya le digo, a veces como artista mismo me preocupa que pedimos y tenemos y seguimos pidiendo y no hacemos nada. También eso es, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Y que sigamos pidiendo y no hacemos nada. Incluso el ministerio va a decir, están las cosas botadas. ¿Qué estamos construyendo? También creo que tenemos que ver los dos puntos de vista. Eso. Dale, Roberto. ¿Qué pasa con los artistas igual? Porque las instituciones también se defienden diciendo, todas se defienden diciendo, no, pero si ahí está, sigan nomás. Y los artistas dicen, bueno, vamos, algo pasa, no hay un feedback que reaccione la gente. Entonces, yo soy músico y creo que desde el punto de vista, no hablo por todos, pero creo que la bronca es porque se han eliminado procesos y la gente no cree. Estoy sincero, o sea, la gente está cabreada, o sea, la gente no cree en nadie. Entonces se va al Ministerio de Cultura no a pedir procesos, no a pedir nada, no, va a pedir plata. Y perdón, va a la Casa de la Cultura, va a pedir afiches, o sea, y eso es todo. Entonces la gente se ha levantado de esa forma. En la nota del teatro, por ejemplo, es un poco más, no sé si más tranquilo, pero son más contables los grupos de teatro. En el caso musical, por ejemplo, o sea, nosotros hicimos hace 2 años, 3 creo, una investigación sobre el rock en Cuenca. Hicimos una muestra de 20 grupos y se nos quedaron más de 200 afuera, ¿no? O sea, la gente, en el momento que se le pregunta qué pasa, todo el mundo dice no hay apoyo, y cuando se les va a las radios igual dicen no, es que no hay producción, no hay calidad, no hay nada. Entonces creo que después de, o sea, ya de estar tanto tiempo metido en la misma bronca, la conclusión es que se perdió la confianza totalmente de todo. O sea, lo único, tanto de las instituciones como de los mismos artistas, o sea, los músicos se suben a un escenario sin creerse que son músicos, no sé. El Centro Cultural nace a partir de una marginación, o sea, eso es claro, o sea, eso yo puedo dar fe, nace justamente mi obra, mis Cristos, mis vírgenes, todo mi mundo, no podía ser representado, expuesto en muchos de los lugares de aquí de Cuenca. Yo tuve que emigrar al exterior, allá por suerte tuve otra acogida, reuní un poco de dinero y me dije, ahora me voy a armar mi propia Casa de la Cultura, que apoye todas estas expresiones que están marginadas, ¿no? Entonces llego acá y cuando armo el prohibido, me doy cuenta con mi sorpresa que no era solamente yo, había todo un mundo dentro de los pintores, dentro de los músicos, dentro de muchísimas cosas. Recién en Cuenca, ¿qué te digo? No es hace mucho que en el festival anterior nomás, recién en Cuenca se empieza a hacer oficialmente ya el teatro drag, es el público.
Bueno, el prohibido nace a partir de una marginación, ¿no? Cuando hablábamos de 25 años atrás, podríamos hablar, chuta, era una élite bárbara. Yo estoy consciente que ahora hay mejores intenciones y sí se ha democratizado muchas cosas, pero hay mucho que avanzar, ¿no? Hay mucho que desarrollar, ¿no? Bueno, ahora como centro cultural, por ejemplo, yo veo que hay la necesidad fuerte de que existan políticas también para los espacios independientes. O sea, para mí, no pueden tener un espacio madre tierra, pero es un centro cultural desde esa época, desde esa perspectiva de ecológica, cultural y todo lo demás. Y asimismo hay distintos centros culturales, ¿no? Entonces podemos hablar que Cuenca, por ejemplo, no existe una casa de la cultura, sino existen las casas de las culturas. Entonces, eso existe, o sea, es innegable. Un ejemplo es el prohibido, y un ejemplo, los colectivos mismos nacen a partir de como una autodefensa. Como dice Rui Beñaño, unámonos para ver si nos defendemos de toda esta cuestión, ¿no? A lo largo de todo el tiempo es admirable. Yo no he estado de críticos de arte, no han estado de presupuestos. No, yo cuánto gano mensualmente, mija, tal vez por ahí ganaría unos $100 al mes. Bueno, me va chévere, ¿no? Si se porta bien. Pero es increíble. O sea, lo que quiero es decir que no existen políticas culturales para que se puedan desarrollar estas intenciones particulares. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas nos marginan como negocios privados. Negocios privados. ¿Qué pasa? Desarrollemos políticas también para nosotros, que tengamos participación, que tengamos en el POA, que ya de cajón tengan un tanto por ciento para incentivar todos estos espacios, estas iniciativas privadas. Que se vuelven colectivas. Que ya existe, que muchas veces se une. Muchas veces, inclusive estas entidades como las nuestras, trabajamos increíblemente. Muchas veces nosotros no tenemos vacaciones, nosotros no tenemos nada. Y no es mi caso, el prohibido es un ejemplo porque tiene un espacio fijo. Pero lo mismo podemos hablar que existen diferentes espacios como los nuestros que no tienen espacio público. Que a eso podríamos decirle los colectivos, que son los más cercanos a esto. Entonces, sí necesitamos que se desarrollen políticas en todas las entidades culturales. Estoy hablando de bancos centrales, estoy hablando de Casa de la Cultura, estoy hablando de ministerio. O sea, que exista un presupuesto ya anual para incentivar estos espacios. Estos espacios para mí, por ejemplo, la labor social que hacemos, es increíble que nosotros tengamos que gastar la bola de dinero de donde no tenemos para sacar un permiso para que funcione anualmente. Encima de eso tenemos que pagar el IVA. Y encima de eso existe una traba inclusive. Existe una traba que yo ya saqué el permiso para el año, para el local. Pero si quiero hacer una actividad, tengo que sacar otra vez el permiso, hacer todos los trámites para sacar el permiso. Nosotros, desde ese punto de vista, funcionamos dentro de la ilegalidad. Es como si un supermaxi saca el permiso para funcionar, pero para vender el arroz que va a vender tiene que ir nuevamente a hacer todo el trámite para vender ese arroz. O sea, esa es la situación en la que nos encontramos los colectivos, los artistas individuales y nosotros también. O sea, no existen políticas para el desarrollo del esfuerzo particular, del esfuerzo individual, sabiendo que es una potencia. Vean nomás las guías turísticas. Está tal lugar, pero los 100, 200, 300 espacios que existen, talleres, cerámica, salas de ensayo, centros culturales como estos, museos colectivos, museos particulares, coleccionistas, galerías de arte, Casa del ingeniero Lobato. Todo eso es... Ya debe estar en la guía. Es considerado como algo como negocio privado. O sea, eso no puede ir, no da más. Hay que crear presupuestos, políticas claras, eliminación de todo este tipo de impuestos, de todo este tipo de cosas. O sea, necesitamos un reglamento, ¿para qué? Para podernos desarrollar.
O sea, eso puede decir nuestra experiencia clara desde nuestra posición, porque al igual es muy respetable nuestro trabajo, como es tan respetable el trabajo de las otras instituciones, yo creo que tenemos que, y finalmente, si somos valorados, hay un evento gratis y nosotros tenemos, por ejemplo, que realiza, porque muchas de las instituciones se han vuelto productoras también y no gestionadoras, no gestionadoras, tenemos que encima de eso competir, el poder económico con nosotros, así, de competir, tenemos, o sea, es increíble esa competencia. Esto yo sí quisiera poner mucho énfasis para podernos desarrollarlos, inclusive nosotros también necesitamos esas oportunidades. E inclusive cuando desarrollemos, creamos un sistema, unas condiciones para poder nosotros desarrollarnos, ¿qué tal? Chuta, con ese hermanamiento, hacemos un engranaje entre todas, instituciones, entidades particulares, podemos hacer mucho, podemos hacer cultura hasta para exportar, ¿no? Claro que sí. Abrámonos, deshagámonos de esos problemas internos, de esos egoísmos y construyamos algo mejor. Eduardo. Madre Tierra, a disposición de todos los otros colectivos, iniciativas que se puedan difundir. A lo que voy, el Panchito mencionaba como 3 puntos clave que siento que nos tocan a todos, como los espacios públicos, etcétera, ¿no? O sea, como definieron los 3 puntos clave, aprovechando que se está haciendo esta convocatoria desde Madre Tierra, lo pongo como ejemplo, para finales de junio, aprovechar lo que ya se ha gestionado, la pantalla gigante, la publicidad, etcétera, 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 para esos puntos hacerlo bomba hacia la ciudadanía, no como colectivo Madre Tierra, sino como una urgencia desde los diversos colectivos de ya comenzarlos a poner a la luz pública, de que son urgentes y necesarios resolverlos, decirlos e impulsar para que por fin tome fuerza y se tome ya ni siquiera esperar que se tome una decisión desde las autoridades competentes. Nos pasó como Madre Tierra, si no vamos adentro del Consejo Cantonal a decir de frente, exigimos ya la firma del municipio, que esperamos 3 meses, no nos toman en cuenta. Y hoy nos llegó una carta como ya, lo vamos a hacer. Pero hay que llegar a esas instancias y hasta con mala cara para que se nos respete, como dices tú. Entonces yo siento que la ciudadanía no se logra visibilizar el aporte que todos estamos dando. Y es increíble porque, qué sé yo, el proyecto que tenemos ahorita, si no fuera por el apoyo de los artistas, costaría más de $250,000. Es así. Pero como hay el apoyo de la gente realmente de forma voluntaria, está como en un promedio de 40,000. ¿Sí? Y eso siento que pasa con todito. O sea, si nos ponemos a valorar y así empezamos a negociar, oiga, etapa, usted me está ofreciendo 15,000, con todo lo que estamos moviendo, nosotros llegaríamos a los 90,000 de contraparte. Y yo siento que ya es momento de hacer visible todo el aporte, pero así, tangible, que cada colectivo está haciendo. Porque así vamos a conseguir realmente ser visibles y con lo que hacemos demandar un mejor trato, pero ya, o sea, como aprovechar los recursos que se han logrado gestar y ponerlos al servicio de todos. Si es que sentimos que esos puntos son necesarios de hacerlos visibles y de ya lograr afianzarlos, pues aprovechemos lo que ya se está gestando para hacerlo cada vez más visible. Lo pongo como ejemplo eso, pero siento que desde estas plataformas sí podemos llegar con necesidades comunes, a sumar fuerzas y recursos y todo para ya caminar hacia resolverlo. Si no, van a pasar 8 años más, Panchito, y van a seguir en la misma de $100,000. Sí, eso podría ser una acción que estamos movilizando. Entonces, muchas gracias, pero dimensione lo que estamos dando. Y siento que ya cada colectivo tiene que comenzar a ver desde ahí y realmente decir todo lo que estamos aportando para hacer visibles hacia la ciudadanía. Y no por un ego, eso es nada, sino realmente por respeto. O sea, ya nos cansamos de tanto irrespeto, de estar rogando, así tocando puertas, oye, ¿te acuerdas de mí? Así como es horrible y no nos corresponde. No siento que ya hay como un trabajito para hacerlo cada vez más visible. Y pongo este ejemplo, si podemos usar todo lo que igual se mencionaba, páginas web, vamos a sacar libros, CD multimedia, hay publicidad que está montada, aprovechemos de eso y que retumbe mucho más allá de solamente el evento, sino este tipo de cosas, ¿no? Poner al servicio de esta plataforma, de las necesidades que sintamos urgentes y necesarias de hacerlas visibles para que retumbe mucho más allá de eso.
tienen que estar siempre, todo el tiempo, ayudando es que en la última página de lo cultural y social, la mayoría no llega, y si llega, llega cansado y no se acuerda después cuándo era, dónde era, quién era el que se iba a presentar. Es bombardear, verá, Bunbury, todos lo conocemos, creo, el cantante de los Héroes del Silencio, necesita 3 meses de que la Super 949 y los saltamontes del Six estén diciéndole a todo el mundo que se va a presentar Bunbury. Todo el tiempo, por todo lado, por todo medio. Calle 3 y todos los conocidos necesitan eso, 4, 5, 6 meses de la media, de la más media, todo el tiempo, y ahí funciona. Ellos que tienen la gran cantidad de difusión de por sí. Nosotros, con un medio cuadrito, lanzamiento del disco, peor lanzamiento del libro, de ni sé quién, de ni sé quién, Quesada, ¿cuál será el apellido de turno? No va a ir nadie, no, así no puede ser. Yo le digo, Michael Jackson necesita 20 horas de televisión para que le funcione lo mediático. No es con ese poco. Además también le puedo decir que yo nunca me he sentido traicionado por los medios de comunicación porque siempre han sido negocios. Y no hay problema. Si quieren ser, y más bien hablando de, yo no soy negociante, los que me conocen saben muy bien que yo nunca he podido vender nada. Pero de negocio a negocio, interésense por este negocio que pueden ayudarlo a ser lucrativo. Para todos, y vamos a hablar así, liberándonos de todas las cosas. Yo tengo mi bagaje filosófico, pero me hago cargo de mis palabras. Si se trata de negociar, así se hacen los negocios. Así te compran. Esto es bueno. ¿Quién te dice que es bueno? El que te lo vende. Entonces, así se hacen, es que así se hacen las cosas, perdone. Así se hacen las cosas, así se dice que la cultura ecuatoriana, la música, el teatro es bueno. Cuando se le dice a la gente que es bueno, entonces, ¿cuándo van a oír que es malo si todos decimos que es bueno? Entonces, ahí no va a haber ese problema del problema de la papa peruana que siempre existe en los mercados, pues no. Esta papa es más cara, ¿por qué? Porque es peruana. ¿Y qué importa que sea peruana? ¿Qué importa este es bueno? ¿Por qué es argentino? ¿Por qué? No hay nunca un por qué, porque es de afuera, eso sigue pasando, pasa si pensamos que nuestros árboles nativos son menos que los árboles importados, ahí estamos un poco mal, y en eso sí no hay ayuda, para mi punto de vista, de nadie de la masa mediática, pero de nadie, ni siquiera con la visión así, ya que son negocios, vuelvo a repetir, ni siquiera con la visión de decir, ve, ahí nadie está haciendo plata botada, ni siquiera eso hacen, ya da coraje ahí, sí, con todo respeto. Ponerle como le entendieron, te terminan poniendo a veces exactamente al revés de lo que dijiste. Y te digo, a mí me ha pasado más de una vez. Entonces yo creo que cuando no se entiende una cosa es preferible no ponerlo. ¿Algún compañero, por favor? Liberar los espacios públicos para las expresiones de arte y cultura. Ahí está. Segundo, liberar a los espacios pequeños, independientes, que no tienen ni sé qué, o sea, que no son una máquina de producir billetes, realmente, liberarles de impuestos. Sí, claro, o sea, porque ya que se cobre impuestos en un acto en el Coliseo donde vienen, qué sé yo, 20.000 personas, ya, obviamente tienen que pagar impuestos, pero en los espacios pequeños no. Y la tercera, que se nos quite toda esta tramitología. Más que lo que sea necesario.